Muy buenas tardes, venimos a presentarles las primeras guerrillas liberales. De parte de Juliana Gómez García, Isabela Villarrojas, Kelly Zapata Morelo y Mariana Sánchez Mejía. Se originó participando en las guerras civiles de Colombia y en la violencia bipartidista en los años 1948 a 1958. Se dio buscando una autodefensa ante el ataque de los chulavitas y los pájaros, quienes eran conservadores. La causa de que se hayan formado grupos guerrilleros liberales radica en los sistemáticos abusos, torturas, detenciones ilegales, asesinatos selectivos y colectivos, quema de poblaciones de vocación liberal, acciones realizadas por parte de la Policía Nacional, simpatizante del Partido Conservador Colombiano y grupos paramilitares conservadores, como acabo de decir, los conocidos pájaros y los chulavitas. Estas guerrillas hacen parte de una generación llamada bandoleros y se originó cuando los liberales se resistieron y se defendieron de los enfrentamientos y abusos del ejército luego del asesinato de Gaitán, que fue el 9 de abril de 1948. Guadalupe Salcedo fue un político y comandante guerrillero colombiano, quien dirigió las guerrillas del Llano. Nació en 1924 en Los Chorros de Tame, Arauca. Su padre era Antonio Salcedo, venezolano, y su madre era Tomasa Hunda, y era del Casanare. Guadalupe Salcedo lideró una emboscada llamada Emboscada del Turpial en junio de 1952, cuando atacó por sorpresa el campo de aviación que estaba guarnecido por el Ejército Nacional y dio de baja a 15 soldados. Pocos días después, una columna guerrillera de 150 llaneros, al mando de uno de sus lugartenientes, el comandante Alberto Hoyos, cruzó el río Meta. Los guerrilleros improvisaron una emboscada y atacaron los dos primeros vehículos, que fueron destruidos rápidamente. Luego de mucha pelea, el resultado para el ejército fue desastroso. 2 oficiales, 12 suboficiales y 82 soldados resultaron muertos, mientras que solo 4 uniformados salieron ilesos, escaparon e informaron de lo sucedido. Esta emboscada ha sido el mayor golpe dado a las tropas del gobierno desde la Guerra de los 1000 días, superando incluso las acciones de las FARC en los años 90. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Comienza con el periodo de la violencia que comenzó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y las revueltas del Bogotazo. El asesinato de Gaitán y el Bogotazo tuvieron un impacto significativo en la historia de Colombia y en el surgimiento de las FARC. Estos eventos generaron un clima de inestabilidad política y social en el país, agravando las tensiones existentes entre los partidos políticos tradicionales y las clases populares. Muchos sectores de la sociedad colombiana se sintieron excluidos y marginados, lo que llevó a la formación de grupos armados como las FARC, que buscaban luchar contra la justicia y la desigualdad social. ¿Cómo comenzó? Comenzaron como un grupo de autodefensa integrado por campesinos liberales desplazados durante el periodo de la violencia de Colombia. Estos campesinos se convirtieron en los primeros miembros de las FARC a lo largo de los años. Las FARC se expandieron y se convirtió en una guerrilla que luchó contra el gobierno durante más de 50 años. Su objetivo principal era representar a la población rural y establecer un gobierno que se dedicara a la repartición o redistribución del bienestar. Causas: desigualdad y concentración de la riqueza. En Colombia había una profunda desigualdad, violencia política y ejercer violencia desde el poder, corrupción, cuestión de la propiedad de la tierra. Consecuencias: violencia y desplazamiento, violaciones a los derechos humanos. Durante el surgimiento de las FARC se dieron demasiadas violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos, violaciones sexuales, asesinatos. Implementación del Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz con las FARC puso fin a más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Fue un acuerdo en el que las FARC aceptaron que su proyecto político había fracasado y se comprometieron a transformar el país y establecer una sociedad pacífica. El proceso de paz se llevó a cabo en La Habana, Cuba, y culminó con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto.
y la construcción de una paz estable y duradera el 24 de agosto de 2016. El acuerdo incluyó varios aspectos importantes, como la dejación de armas por parte de las FARC, su transformación en movimiento político legal, la implementación de programas de desarrollo rural integral, la lucha contra el narcotráfico, la reparación a las víctimas y la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto. Personajes: Manuel Marulanda Vélez, fundador y líder de las FARC hasta su muerte en 2008. Cuando el 9 de abril de 1948 se produjo el célebre Bogotazo, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, Pedro Antonio Marín cogió las armas y se unió a otros jóvenes campesinos liberales, primero para defenderse de las bandas armadas de los conservadores, los pájaros, y luego para atacarlas. En esa época, 1948 a 1953, la violencia política se abatió sobre el país. Alfonso Cano Guillermo León Sáez, sustituyó a Manuel Marulanda como líder máximo de las FARC después de su muerte. Timoleón Jiménez, último líder máximo de las FARC antes de la desmovilización del grupo en 2017. El ELN se originó en 1960. Es un estado captado por dos partidos políticos en medio del optimismo que generó la religión cubana. Fue una de las últimas guerrillas de América Latina. Se remonta en la década de 1960, cuando Colombia estaba saliendo de un periodo como la violencia. El país se había influenciado por la Guerra Fría y la Revolución Cubana. El impacto que causó esta guerra fueron las muertes, que durante 37 años fueron 9.221 víctimas por los delitos de secuestro, asesinato, masacres y daños a bienes civiles. Los afectados fueron los campesinos y los pobladores. Esta guerrilla firmó el contrato de paz el 30 de marzo del 2016. El Ejército Popular de Liberación se originó en Colombia en 1967 como una división del Partido Comunista Marxista-Leninista. Varios miembros del partido formaron el EPL. Su objetivo principal era luchar contra el gobierno colombiano y establecer un régimen socialista en Colombia, y luchar contra lo que ellos consideraban injusticias o desigualdades. Causas: desigualdad social. Debido a que en Colombia había una gran brecha entre los sectores privilegiados y los más desfavorecidos, esta desigualdad económica y social generaba injusticias en sectores de la población, lo que llevó a la búsqueda de alternativas para combatir esa desigualdad y luchar por una distribución más justa de los recursos. Exclusión. Muchas personas se sentían discriminadas o ignoradas y sin oportunidades en la sociedad colombiana, lo que generó un sentimiento de frustración y descontento. La falta de acceso a tierras, educación, empleo y participación política impulsó a algunos individuos a unirse a grupos armados como el EPL para buscar cambios y reivindicaciones. Influencia de movimientos guerrilleros. La influencia de movimientos guerrilleros como las FARC en Colombia y otros movimientos revolucionarios en América Latina fue una de las causas para la conformación del EPL. Estos movimientos inspiraron a muchas personas a buscar alternativas armadas para luchar contra la desigualdad, la injusticia social y la opresión política. La presencia y el ejemplo de estos movimientos guerrilleros influyeron en la decisión de algunas personas de unirse al EPL y participar en la lucha armada. Consecuencias: violencia y conflicto armado. El conflicto armado fue una de las consecuencias que dejó la guerrilla del EPL, debido a que su conformación y actividades armadas generaron enfrentamientos con el gobierno y otras fuerzas militares y paramilitares, lo que llevó a un prolongado y violento conflicto armado en Colombia. Desplazamiento forzado. Debido a su presencia y acciones armadas
generaron inseguridad y violencia en las comunidades. Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y desplazarse hacia otras regiones en busca de seguridad y protección. Eso causó un gran impacto humanitario, afectando la vida de miles de personas y generando una crisis de desplazamiento interno en Colombia. Impacto en la economía. Debido a su presencia, actividades armadas afectaron negativamente la inversión, el desarrollo económico y la estabilidad en áreas donde operaban. La violencia y la inseguridad generadas por la guerrilla dificultaron el funcionamiento de negocios, la agricultura, el turismo y otras actividades económicas, lo que tuvo un impacto negativo en el crecimiento y el bienestar económico de esas regiones. Violaciones a los derechos humanos. En el contexto del conflicto armado cometieron acciones como asesinatos, secuestros, reclutamiento forzado de menores, desplazamiento forzado y otros abusos contra la población civil. Personajes. Libardo Mora Toro era un atleta y militante comunista y fue uno de los fundadores del Ejército Popular de Liberación. Nació en 1924 y murió en 1971. Murió en combate en diciembre de 1971 entre el Alto Sinú y San Jorge, Córdoba. Pedro León Arboledas fue fundador y secretario político del Partido Colombiano Marxista-Leninista y comensario político del Ejército Popular de Liberación. Nació en 1926 y murió en 1976 en un enfrentamiento entre militares y combatientes. Oscar Williams fue negociador de los acuerdos de paz en 1984 con el gobierno Belisario Betancur. Nació en 1956 y murió en 1985, a los 35 años. Fue asesinado el 20 de noviembre de 1985. Recibió 17 tiros de ametralladora. Proceso de paz. Hubo varios intentos de establecer un proceso de paz entre el EPL y el gobierno colombiano. Uno de los intentos más significativos ocurrió en la década de 1980, cuando se logró un acuerdo de cese al fuego entre el EPL y el ejército colombiano. Sin embargo, este acuerdo se vio interrumpido por enfrentamientos armados y violencia en la zona rural de los municipios de Quincha y Río Sucio en 1984. Pero finalmente en 1991 se logró firmar el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla. Algunos excombatientes se reintegraron a la vida civil, mientras que otros siguieron con actividades delictivas. El M-19 fue una estructura militar que nació en Caquetá, que operaba principalmente en Bogotá y en ciudades principales del país. El M-19 surgió luego de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, por esto el nombre, Movimiento del 19 de abril, donde ganó el oficialista del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero. La causa principal de este movimiento fue la inconformidad por parte de los liberales por los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales. Fue visto como un fraude. Algunas consecuencias de este movimiento fue la desmovilización por parte de los militares. Tampoco había legitimidad política, es decir, no había ejercicio del poder. Y lamentablemente hubieron 215.005 muertes de civiles y 46.813 muertes de combatientes. Algunos personajes que estuvieron en este movimiento fueron Carlos Pizarro, quien era el comandante del M-19, Virgilio Barco era el presidente de la República y el comisionado de paz Rafael Pardo Rueda. Muchísimas gracias por su atención.